Alice? Mother was thinking, and I do apologize for being so harsh earlier. I made you another egg, Alice. Alice. La historia que veremos a continuación nos sumerge en el descenso de una madre hacia la locura, desencadenada por la traición, el abandono y la negación de la pérdida. A través de esta narrativa, la serie nos muestra cómo el dolor no resuelto puede distorsionar la percepción de la realidad, hasta llevar a consecuencias impensables, dejando en evidencia que la mente humana puede ser mucho más terrorífica de lo que se cree. Hola a todos, y bienvenidos a la serie Mother, una creación del talentoso canal Product. La escena comienza mostrando una casa en un vecindario sombrío. Se escuchan pasos firmes y rápidos que pertenecen a una madre, quien se dirige a una habitación en particular. La puerta se abre y adentro vemos a Alice, una niña durmiendo plácidamente. La madre la observa por un momento, antes de romper el silencio. Alice, get up. It's time for school. You're gonna be late. It's your fault. It's always your fault for not sitting still. Now sit still. La escena cambia y vemos a la madre preparar un solo huevo en un plato para su hija. Lo deja en la mesa mientras le ordena que lo coma rápido, o de lo contrario, perderá el autobús. Alice observa el plato con una expresión de tristeza y con voz temblorosa pregunta: Just one egg? You wanna stay skinny? You want a husband? Do you wanna be fat? You eat the portions mommy give you, okay? If I have to take you to school, it's gonna be a problem, Alice. Hurry up and eat, love. Después, la madre observa que el autobús del colegio se va sin recoger a Alice, lo que le hace enfadar. Uh-oh. Now look what you've done! I'm sorry. You know what this calls for, Alice? And Mother doesn't like to do it. La mujer agarra a Alice del pelo y la arrastra directamente hacia la entrada del sótano, diciéndole que por no comer rápido y tomar el autobús, ahora dormirá con las cucarachas, lanzándola violentamente por las escaleras. La escena termina con el cuerpo de Alice en el suelo, sin hacer ningún movimiento. Hasta este punto, podemos discernir que la madre no solo recurre a la violencia física, sino que también ejerce un control emocional destructivo sobre su hija. Sus comentarios sobre la alimentación y el cuerpo de Alice denotan un patrón de maltrato psicológico, un intento de manipulación y humillación constante. La frase "a madre no le gusta hacerlo" es perturbador, ya que transmite la idea de que la madre se ve a sí misma como víctima, justificando su violencia como un acto necesario e inevitable, lo que profundiza la inquietud y el malestar que emana de su comportamiento. Después se observa a madre haciendo aseo, mientras el plato con huevo no consumido se llena de moscas. Al terminar, la madre abre la puerta del sótano y con un tono tenso llama a su hija, disculpándose por su comportamiento anterior. Pero el silencio que sigue es abrumador y la cámara se enfoca en el rostro de Alice, ahora cubierto por moscas. Desesperada, la madre deja caer el plato de huevo y grita el nombre de Alice, sin obtener respuesta. La verdad se revela. Alice, víctima de la caída provocada por su madre, está muerta. A medida que la noche cae, un rastro de sangre comienza a verse, extendiéndose desde el sótano, pasando por el pasillo, las escaleras y finalmente llegando al baño. La madre, en su desesperación, ha llevado el cuerpo de Alice a la ducha, convenciéndose de que aún puede arreglar la situación. Mother's gonna fix you. Mother's gonna take care of you. And Mother's gonna fix you. Don't you worry, Alice. You're always gonna be Mother's doll. No one will leave you like your father did me. I will always be here, Alice. It's okay.
La madre habla como si Alice aún estuviera viva, aferrándose a una ilusión. En su mente, no ha perdido a su hija. Menciona el abandono del padre, lo que sugiere que parte de su comportamiento abusivo puede venir de un miedo a ser dejada nuevamente. En su mente, si Alice está arreglada, nunca podrá dejarla. Además, la frase de que siempre será su muñeca indica que la madre ve a Alice como una posesión, no como una persona con su propia voluntad. Al otro día, la madre se despierta en su cama, se maquilla y se arregla meticulosamente frente al espejo. Se ve tranquila, como si todo estuviera bajo control, y se dedica a preparar un solo huevo, que luego lleva a la habitación de Alice. En la silla de la habitación coloca el plato, y en la cama yace Alice con su cuerpo rodeado por moscas. Now you eat this one before it gets cold again. Se ven otros platos en la habitación, y la madre continúa hablando, como si Alice pudiera escucharla, comentando sobre su relación distante, la ventilación y la necesidad de mantener la habitación fría para no arruinar el maquillaje de su hija, mientras la maquilla más de lo que ya está. En este punto, el tiempo pasa rápidamente, con madre haciendo lo mismo todos los días, es decir, cocinar un huevo para su hija mientras la mantiene maquillada. Coincidentemente, la madre también estará bien arreglada y con maquillaje todos los días. Esto demuestra cómo la madre, quien se maquilla y se arregla todos los días para mantener una imagen de control y perfección, traslada esa misma necesidad de fachada a su hija. Este comportamiento sugiere una obsesión por la apariencia externa, típica de trastornos como el narcisismo, donde la imagen y el control sobre el entorno son más importantes que la empatía o el bienestar real. Mientras tanto, su hija ya no es vista como persona, sino como un objeto sobre el cual proyectar su necesidad de control, simbolizado por los constantes intentos de mantenerla perfecta y presentable, a pesar de estar muerta y descomponiéndose. La escena transita a un supermercado, donde una mujer se acerca a la madre. Oh, hey there. You're Alice's mom, right? Alice's mother. Se presenta como la madre de Heather, quien menciona que no ha visto a Alice en varios meses. La conversación se vuelve rápidamente incómoda cuando la mujer hace referencia a la importancia de que los niños asistan al colegio. La madre, visiblemente alterada, responde con frialdad que su hija sufrió un accidente en las escaleras y que está cuidándola, minimizando así la gravedad de la situación. Poor thing. And I know that must be really hard on you. She's getting much better. I'm taking care of her. How did she end up taking the divorce? Excuse me? Did you seriously just ask me about my divorce? Why does everyone want to know about Alice's father? No one ever asked about me. How I'm feeling. I'm sorry for disturbing you. I should really get going. Esta reacción de la madre deja en evidencia que algo muy grave pasó entre ella y el padre de Alice. La madre mira las compras de la mujer y le dice que lo que lleva son productos que engordan, intuyendo que Heather tiene mucho sobrepeso de manera cruel y fría. Esto refuerza la idea de que la madre tiene una profunda aversión hacia las personas con sobrepeso y un estándar de belleza obsesivo, donde la delgadez es lo único aceptable para ella. De alguna manera, la madre parece proyectar su propio miedo a la gordura en Alice, buscando mantenerla delgada a toda costa, reflejando así su propio trastorno con la imagen corporal, y siendo esta la razón del por qué siempre le daba un solo huevo para comer. La escena cambia y muestra el cuerpo de Alice en el living, sola en casa. A lo lejos, suena el teléfono, y en el contestador automático se escucha la voz de su padre David. Hey, it's David. I know it's been a few months since you last heard from me, but I think we should do something as a family tonight. Look, I miss Alice. I miss my daughter so much. So, I'm stopping by in 10 minutes. I hope to see you soon. El sonido del mensaje se desvanece y el tiempo transcurre. Unos minutos más tarde, la madre llega a casa y al entrar le pide a Alice que le ayude a guardar lo que compró. Se enoja porque no le contesta y la amenaza con llevarla al sótano, pero justo en ese momento, David toca la puerta de la casa. You bet. Ugh, these fucking Jehovah's Witnesses, I swear, if they ring my... Now what in God's name are you doing here? Please, please. I'm just here to see Alice.
La madre impide que David entre, buscando evitar que cumpla su rol paternal, pero él, insistente, le expresa lo mucho que extraña a su hija y se decide a ingresar por la fuerza, irrumpiendo en la casa pese a la negativa de ella. Mientras la madre grita, advirtiéndole que no debería estar allí, David sube las escaleras. Al entrar en la habitación de Alice, en lugar de encontrarla, descubre platos con huevos en descomposición, rodeados por moscas. Alarmado, grita exigiendo saber dónde está su hija, pero la madre responde con frialdad que está castigada, lo que provoca una tensa discusión entre ellos, que culmina de manera violenta. Where the fuck is she? Desesperado, David ignora a la madre y continúa su búsqueda, encontrando el cuerpo de Alice en el living. Al acercarse a ella y tocarla, su cabeza se desprende, lo que le provoca un grito de horror. En ese preciso momento, la madre, en un arranque de ira, se levanta, toma un cuchillo y apuñala a David, terminando con su vida. Mientras lo patea en el suelo, la madre lo maldice, reprochándole que nunca fue un buen padre para Alice, repitiendo una y otra vez su acusación. You were never father. You were never father. You were never father. Never father. Never. La madre busca un cigarrillo y comienza a culpar a David por todos sus problemas. Después, la escena se vuelve aún más surrealista mientras la madre, en un tono tenso y lleno de nostalgia, comienza a preparar la mesa como si estuviera celebrando una cena familiar perfecta. Organiza cuidadosamente los cubiertos y platos, como si todo estuviera bien, como si la familia estuviera reunida por última vez en ese hogar. Su voz se mezcla con la monotonía de sus movimientos, mencionando viejos recuerdos y objetos con un aire de melancolía, como si reviviera momentos perdidos en el tiempo. Su tono cambia cuando menciona a la otra. Habla de la mujer que David alguna vez trajo a la vida, la amante que, según ella, tuvo el descaro de reemplazarla, dándole lo que ella siempre creyó que debía ser suyo, la atención de David. Mientras menciona a esta mujer, el sarcasmo y el veneno se cuelan en su voz, y la cámara la sigue mientras comienza a contarle a David lo feliz que está con él a su lado, pero también su resentimiento hacia aquella que él alguna vez consideró más valiosa que ella. Mother still is skinny, David. Just like that other bitch. But where is she? You're here with me? Hay una visión fugaz de Alice, como si realmente estuviera viva, respondiendo a su madre en un acto de perfecta normalidad. What? What are you looking at? I thought you quit smoking. You listen here, little child. Mother's gonna smoke this one, and then guess what? She's gonna chain smoke the rest of the fucking pack all fucking night, okay? I don't mind throwing you back into the basement. You'll understand when you become a mother yourself one day. Now, you see, losing a daughter, that's the most painful thing I've ever felt. Menciona que perder a una hija es lo más doloroso que jamás ha sentido, y se muestra un cuadro donde aparece la madre, David y su hija, que parece ser otra niña por su aspecto diferente. Las palabras de madre se interrumpen cuando olvida que dejó un cigarro encendido en la mesa, lo que comienza a generar un incendio. David is on fire! Oh my God, David, do something! Why the fuck are you just looking at the fire? Oh God, it's on Alice! La madre sale desesperada en busca de ayuda, pero nadie responde a su llamado. La sensación de desesperación se profundiza con cada grito, cada lágrima que cae de su rostro, mientras intenta entrar a la casa. En un giro dramático, finalmente logra sacar el cuerpo de Alice de entre las llamas, pero el calor y el humo lo han dejado irreconocible. Why did nobody help her? Why did nobody do anything? My daughter's dead. Daughter's dead. My daughter's dead. Alice! El video finaliza en este punto. El comportamiento de la madre se puede atribuir a los traumas originados por el abandono de David, quien la dejó por otra mujer, aparentemente más joven,
flaca y atractiva. Este rechazo desencadenó inseguridades profundas, llevando a la madre a obsesionarse con la apariencia física, siendo esta la razón del por qué todos los días se maquillaba y se arreglaba, proyectando también sus expectativas de belleza en Alice, buscando mantenerla delgada y perfecta para recuperar un sentido de valía. Este fue el primer episodio, y ahora veremos el segundo titulado Alice, que sirve como precuela de todo lo visto. Before the fire. Before the infidelity. Before Alice's death. We were a family. And I was mother. But today is the beginning of the end. Who is it? Hi, hello, how are you? I think I may have the wrong house. Does David live here? And who would like to know? His girlfriend. Oh. En este punto, vemos el momento exacto en que la madre descubre que David está con otra mujer, llamada Tiffany. Ella la invita a pasar, sin revelarle de inmediato su conexión con David, proponiéndole esperar juntas su llegada. Mientras ambas conversan sobre intentar dejar de fumar, la madre observa el llamativo collar que Tiffany lleva puesto. Oh my, what a lovely necklace you have, dear. Did David get that for you? Why, thank you. Oh, David bought it as a gift for our 2-year anniversary. How gorgeous. 2 years. Oh my, well, isn't that a long time? Wow, that's really a long time to be invested in each other. Sounds like y'all two are really in love. David is my world. Honestly, he's just such an amazing man to me. Oh, he's going to be a great father to our kids, I know that. And he's such a family man, too. La mujer, desconcertada, pregunta quién es ella, y rápidamente pasan imágenes que revelan la intención de la madre, matarla. May I ask who you are? Mother. Come on in, dear. I was just getting to know your new girlfriend here. What's going on here? David, you never told me Mum was so nice. Mother. But thank you. What's going on here? Oh, sit down, honey, sit down. Dinner's almost ready. I'm making your favorite. David, sorprendido al ver a su amante frente a su esposa, se enfrenta a una situación cargada de tensión. La madre, notablemente enojada, comienza a mostrarle a Tiffany fotos de su boda, revelando su identidad como la esposa de David. Oh, David, did you not tell your girlfriend of 2 years that you were married and have a daughter? Did you forget to leave out that small little minor detail? I think I should get going. Makes you think, Tiffany. What else is he hiding? Tiffany, please, just leave. David. Tiffany. David! You look at me when I'm fucking talking! A partir de este momento, la estabilidad emocional de la madre empieza a desmoronarse y comienza a imaginarse nuevamente asesinando a Tiffany e incluso quemando la cara de David. En su estado de creciente desesperación, la madre impide que Tiffany se marche, invitándola a cenar, supuestamente buscando el momento perfecto para acabar con ella. Justo en ese instante, Alice llega de la escuela y al percatarse del ambiente tenso, decide dirigirse directamente a su habitación para evitar involucrarse en el conflicto. Sin embargo, mira desde la ventana cómo su padre se va con Tiffany, marcando el momento exacto en que David abandona la casa para vivir con su amante. Con el tiempo, la madre parece perder el control de su cordura, fumando más frecuentemente. Mother? How are you feeling? Is Dad leaving us? Oh, no, dear. He's just sleeping at a friend's house tonight, okay? Oh, like how when I sleep at, Heather's house sometimes? Incapaz de enfrentar la realidad, evita contarle a Alice sobre la infidelidad de su padre. Para eludir el tema,
decide llevarla a cenar a altas horas de la noche. Llegan a un local de comida, donde la madre reacciona con frustración al enterarse de que la cocina ya está cerrada y solo puede elegir entre los productos que quedan disponibles. Alice interrumpe la conversación, emocionada al escuchar que aún hay tarta de manzana, mientras que su madre opta únicamente por un café. Tras terminar, regresan a casa, y la madre recuerda cuando Alice era solo un bebé, rememorando cómo solía pasearla en auto por las noches para calmar su llanto. El momento se interrumpe cuando Alice ve a su amiga Phoebe en un parque, y le ruega a su madre que la deje jugar con ella. Mom, please, please, we have to go. This Phoebe, I know it's It's late, but almost 1 a.m. in the goddamn morning, okay? And plus it's wet outside. I mean, exactly who the hell is this Phoebe, and why is her mother allowing her to be outside in the wet and the cold? Dad would take me. Okay, 10 minutes. La madre accede con la condición de que solo tendrán 10 minutos. Mientras las niñas juegan, ella se sienta a un lado, con un cigarrillo en mano, sumida en un profundo letargo. En su mente, los recuerdos de su última discusión con David, marcada por el rencor y la tensión, la envuelven hasta que su descanso se ve abruptamente interrumpido por un evento inesperado. Alice! Alice! Phoebe! Alice! Oh my... Phoebe, aterrada por lo ocurrido, corre a su casa sin entender exactamente qué pasó después del accidente. Aquella noche, tiene una pesadilla en la que la madre aparece ante ella como si buscara venganza. Despierta sobresaltada y trata de seguir con su rutina escolar. Al subir al autobús, el cual después se dirige a la casa de su amiga, nota que Alice no responde cuando la llaman. En la escuela, la profesora a cargo del salón se muestra desconcertada por la ausencia de Alice, sin saber qué le pasó. Mientras tanto, en casa, la madre alimenta a Alice, quien apenas se mantiene consciente. Sin asistencia médica, su destino está sellado y es solo cuestión de tiempo para que la niña sucumba. Más tarde, la madre se retira a su habitación y se detiene a observar una vieja fotografía en la que aparece junto a David. Sin contener su ira, la rompe a pedazos. Al dirigir la mirada hacia la ventana, nota que su vecino la observa fijamente, lo que provoca en ella una molestia profunda. Alice, there's nothing mother hates more than a nosy-ass neighbor. I mean, exactly what does she want? Well, let's go pay her a visit. Decide entonces visitar aquella casa, la de Phoebe. Allí viven su madre, una anciana con expresión agotada, y su padre, quien sufrió de un derrame cerebral. De manera inesperada, la madre toca la puerta y con una sonrisa irónica le dice a la mujer que no necesita explicarle cómo se siente, pues la ha estado observando día tras día. Con una instancia inquietante, la convence de dejarla entrar, argumentando que quiere compartir con ella el pastel que ha preparado. Finalmente, consigue su objetivo y cruza el umbral de la casa. La madre pregunta dónde están los cuchillos, usando como excusa el deseo de cortar el pastel. Al no recibir respuesta, nota que la cocina sigue encendida y aprovecha la distracción para atacar a la dueña de casa. Oh, Petunia, you're so silly. Mientras tanto, Phoebe, preocupada por Alice, decide visitarla en su casa. Al entrar en su habitación, la encuentra sin vida, con su cuerpo cubierto de moscas. Horrorizada, intenta huir, pero al abrir la puerta principal, se topa cara a cara con la madre. Oh, Phoebe, you're just in time for the sleepover. Did you pack your jammies? Desesperada,
La niña insiste en que debería ir con su madre, sin saber que la mujer que tiene enfrente ya la ha asesinado. La madre, con una expresión perturbadoramente serena, finge hablar con la madre de Phoebe y le asegura que la niña se quedará con ella. Cuando Phoebe le pide hablar con su madre, la mujer destruye el teléfono. Con una inquietante calma, la madre reúne a las dos niñas en la sala de estar y enciende el televisor, donde aparece la fecha 9 de agosto de 2005. La pantalla muestra un videoclip alegre, en un contraste grotesco con la situación de terror que se desarrolla en la casa. Luego, la madre sirve limonada, pero en el vaso de Phoebe añade una píldora que la deja inconsciente. La noche avanza y la madre se ocupa de ocultar el cuerpo de Alice, mientras Phoebe despierta repentinamente, dándose cuenta de su situación y buscando desesperadamente una forma de escapar. Corre hacia la puerta principal, pero descubre que ha sido asegurada con un candado. Antes de que pueda idear un plan, la madre la encuentra. Alice, is that you? What have I told you about getting out of bed during these times of night? Please open the door. I padlocked it. Don't you worry, love. Please open it. No one will ever be able to hurt you ever again. Okay? Here you go, Alice. Stop calling me that. You used to be a good girl. I don't know what's gotten into you, Alice. You're changing. En un giro inquietante, la madre comienza a llamar a Phoebe por el nombre de Alice, convenciéndose a sí misma de que su hija sigue viva a través de ella. Sin embargo, cuando se dirige a buscar el pastel que había preparado, los recuerdos de David y Tiffany regresan con fuerza, avivando su odio. En ese momento, su mirada se posa en Phoebe, o en Alice que ha creado en su mente, y la ira la consume por completo. Damn it, I hate you! Why? Why can't you just grow up and be like a big girl, huh? Do I have to cook eggs every fucking morning for you? Ungrateful, selfish little fucking girl. I don't ever want to be a mother anymore. Good for nothing. Raising you is just a waste of my time. El tiempo transcurre rápidamente, y pronto comienzan a circular carteles de búsqueda con el nombre de Phoebe Hill, una niña de 11 años. Semanas han pasado desde que la madre la mantiene cautiva, sometiéndola a su delirio. Finalmente, el calendario señala la llegada del primer día de clases. Alice, get up. It's time for school. You're gonna be late. To my dear Alice, this summer was full of lots of emotions. You've been through so much. I can only imagine the changes you've gone through. It's like you're someone else. Not the Alice I gave birth to. I don't blame you. I don't blame you one bit. I blame the house. It's just, I have to go now. But Alice, if you're there, Mother loves you. La serie finaliza en este punto. El descenso de la madre hacia la locura está profundamente ligado al abandono de David y su infidelidad. Su obsesión con la apariencia de Tiffany, más delgada y en su mente superior a ella, intensificó sus inseguridades, desencadenando un deterioro emocional progresivo. La humillación de ser reemplazada no solo afectó su autoestima, sino que también sembró un resentimiento corrosivo que la llevó a justificar sus actos. Además de la infidelidad, perdió lo que consideraba lo más importante, a su hija. Mediante un mecanismo de afrontamiento disociativo, su mente rechaza aceptar la realidad de la muerte de su hija, creando una realidad alternativa donde asocia a Phoebe como Alice. En resumidas palabras, la serie está relacionada con trastornos mentales y disociación de la realidad, abuso infantil, resentimiento, negación de pérdida, etc. Esta historia no solo expone la fragilidad de la mente humana ante el dolor y la pérdida, sino que también ilustra cómo el resentimiento y la negación pueden distorsionar la realidad hasta convertir el amor en una prisión.
El descenso de la madre no es solo un caso de locura aislada, sino el reflejo de una combinación de traumas no resueltos, falta de apoyo y mecanismos de afrontamiento fallidos. Al final, la serie nos deja con una sensación de impotencia y horror, recordándonos que el verdadero terror muchas veces no proviene de lo sobrenatural, sino de la propia mente humana. La animación es una creación del canal Product, el cual recomiendo encarecidamente su visita. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.